y uno de ellos es José Manuel, que hemos quedado. Hola, ¿qué tal José Manuel? Encantado, Jorge de Aragoneses por el Mundo. Ella es Andrea, Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Española? No, es rumana, pero habla muy bien español. Bueno, si estamos ya aquí los 5, ¿qué os parece si seguimos dando una vuelta para conocer más cosas de Cluj? Pues nosotros nos volvemos al trabajo, que tenemos unas cosillas que hacer. Bueno. Y si os parece, nos encontramos por la noche. Bueno, si os parece por la noche, ¿te parece bien, José Manuel? Por la noche quedamos. Ok. ¿Vale? ¿Sí? Venga, Muy bien, nos vemos. venga, Hasta luego. Hasta luego. Bueno, José Manuel, ¿y tú de dónde eres? Pues de Zaragoza, pero concretamente de Pina de Ebro, de Bueno. un pueblecito de por ahí. ¿Y dónde nos vas a llevar? ¿Por Pues aquí cerca? vamos a ir ahora aquí a 20 kilómetros a un pueblecito que hay que se llama Turda y unas salinas que hay por allí. ¿Son interesantes? Sí, muy interesantes. Vaya, pues está cerrado. Pues qué mala suerte. Pues ¿Qué sí, la pasa? verdad, después de venir hasta aquí. ¿Es más estricto el horario? Sí, aquí? los horarios no son así como los europeos, suelen cerrar comercios y demás un poquito antes, 4 o 5 de la tarde, más o menos sobre esas horas. Ya que estamos aquí, cuéntame un poco qué es lo que... Bueno, hay pues dentro. aquí tienen dentro como si fuera una catedral y distintos aposentos donde dormía la gente, donde catedral de trabajaba. sal. Catedral de Sal, catedral. Es un agujero enorme que está excavado o sea, en lo que es la montaña y distintos apartados donde la gente dormía, donde hacían sus cosas allí y demás. Bueno, pues os he traído un sitio típico de aquí de Rumanía, donde podréis ver un poquito las vistas de Cluj y además degustar un licor típico de aquí. ¿Qué fuertecito? Pues sí, algo fuertecito. Miedo me da. No te preocupes. ¿Cómo se llama el licor este? Bueno, pues esto se llama chuica y ahora vas a probar a ver qué tal te parece. ¿A cuántos grados tiene? Pues tiene casi 70 grados. Uf, Casi ¿cómo al se dice compara con salud? ¿Cómo se dice aquí en rumano? ¿Cómo se dice? Sanatate. Muy bien, sanatate. Qué fuerte, qué fuerte. Sí. ¿Así fue como impresionaste a Andrea para Así, conquistarla? Casi, así, un poquito la impresionamos. ¿Cómo os conocisteis? Pues nos conocimos a los 3 días de llegar yo, fue en una discoteca que salimos con unos amigos y conocí a ella. Amor a primera vista casi, ¿no? Porque Sí. a los 3 días, si llevas ya 5 años, Y ya llevo 5 años. prácticamente Rumanía es ella. Sí, exactamente. Bueno, y ahora que estamos con este paseo tan romántico, tú dime si las chicas rumanas se parecen en algo a las aragonesas. Pues son muy cabezudas, la verdad. Sí, en eso tienen de parecido. Sí, 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 ¿Y los sí, sí. aragoneses cómo son? Igual. También son cabezones. Bueno, tenemos esa fama, pero bueno, las chicas ¿Y también. ella ha estado en Zaragoza? Sí, ha estado en Zaragoza varias ocasiones. ¿Qué es lo que más te gusta? Los trajes. ¿Los trajes de jotera? Sí. Lo que es el Pilar y un poco pues el cambio, al principio cuando vino el cambio de la ciudad, que era muy diferente todo aquello a esto de aquí de Rumanía. Hace 5 años Sí. Rumanía todavía no había dado Todavía no despegado. había dado la explosión y pues tal y como los centros comerciales que hay ahora no había. Entonces un poco todo el cambio aquel sí que le chocó un poco. En las fiestas del Pilar puedes ir también. He sido. ¿Has ido a las fiestas? ¿Y qué te parecen las fiestas? Bonitas. Le gustó mucho. Remamos ya para regresar y nos vamos a cenar, ¿vale? Muy Ya bien. empieza a ser la hora. Bueno, pues este es el restaurante donde vamos a venir a cenar. Pues a ver qué nos sirven, ¿vale? Venga, muy bien. Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos aquí. Bien. No, huele muy bien, ¿eh? Mucho más. Nos hemos pedido todos una chorba, que es típico de aquí de Rumanía. Que es como una sopa. Que es, sí, como una sopa, ¿vale? Y que se toma pues con esmantana, que es como una nata, ¿vale? Echas un poquito de esmantana, ¿vale? Y luego pues con pan y ardeyute, que es Guindilla. una guindilla, ¿vale? Así es como se toma esta sopa. Así al ataque. Una sopa así no la podemos encontrar en Aragón, ¿eh? No, pues no la podemos encontrar en Aragón, son diferentes las sopas. Una tierra que no sé si estáis pensando vosotros dos iros ahí, más adelante. Pues sí, más adelante tenemos la idea de marcharnos otra vez allí a Aragón. Bueno, para ella un traje de baturra no lo hemos conseguido, pero para que siga acordándose de las fiestas del Pilar, Muy bien. toma un cachirulo, pónselo, Venga. para que siga conservando el recuerdo de su paso por Zaragoza, ¿vale? Y vosotros dos no sé si también estáis pensando en regresar a Aragón. Claro que sí.
Nosotros ahora volveremos en verano, en vacaciones, y después de un tiempo cortito más ya volveremos a instalarnos en Zaragoza. ¿A Zaragoza? ¿Cambiáis vuestro pueblo por Zaragoza? Sí, entre semanas sí, y los fines de semana al pueblo. Fin de semana hay que ir a cazar al pueblo. Para no olvidar ahí las buenas costumbres, con los amigos. Con los amigos de la familia, claro. Bueno, con los amigos seguro que salís de marcha cuando estáis ahí, y incluso hay ambiente nocturno. Pues seguro que algo encontramos. Bueno, muchas gracias por el día que hemos pasado recorriendo todo Cluj, ha sido muy divertido, nos lo hemos pasado bien, y ahora sobre todo en esta noche, una noche que es también parecida a la española, tal y como se pasa en Rumanía, así que ¿qué os parece si brindamos por todos los aragoneses que estáis en este país, en Rumanía? Muy bien. Muchísimas gracias por todo, por Aragón y por Rumanía. Estamos en Bucarest, la capital de Rumanía, y esta semana Aragoneses por el Mundo va a tomar como base esta ciudad para recorrer toda la geografía. Se cagó en la vasita y cuesta ganar. Voi trimite numai dorul. Cumpleaños feliz. 18 añitos, 18 añitos. Cumpleaños feliz. Gracias. Se trească, domn patron, se trească! Bravo. Domn patron, se trească.